Fíjense ustedes, maestros, educadores, directivos, cuando nos planteamos este tema y recorriendo muchas escuelas y nos encontramos a maestros que seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Reproduciendo modelos, reproduciendo temarios, planes de estudio, todo esto que nos mandan las autoridades. Y cuando vemos una información como esta y vemos con toda claridad que esta generación es esencialmente distinta a la generación anterior, porque se enfrenta a un escenario distinto, porque es un México diferente, por niveles de autoestima, por todos estos datos que nos acaba de dar Gabriela, es imposible seguir pensando que los maestros debemos hacer las cosas de la misma forma, ¿no creen ustedes? Es decir, los maestros tenemos que cambiar y tenemos que implementar nuevas metodologías y transformar el aula y hacer mil y un cosas porque ellos son diferentes a como fuimos nosotros en el salón de clases. Se enfrentan a un México distinto, sufren y padecen cosas nuevas, nada más con dos de los datos que dio Gaby, solamente de esta visión de futuro con posibilidades de la generación de muchos de nosotros o de la de antes de nosotros, a esta visión temerosa de un futuro oscuro e improbable. Eso ya cambia esencialmente la forma en cómo un muchacho de 14, 15, 16 años se enfrenta a la vida, ¿no es cierto? Les voy a presentar a un hombre que sabe un ferrocarril de educación, que sabe muchísimo de esto porque lo ha trabajado, lo ha estudiado, lo ha implementado, ha convocado y reunido a miles de maestros en toda la República Mexicana para echar a andar justamente planes y programas de transformación educativa. El doctor Miguel Sekeli fue subsecretario de Educación Media Superior en la SEP en la década pasada, entre el 2006 y el 2010 más o menos, 2009 por ahí. Es autor y promotor, impulsor de la reforma integral de educación media superior que plantea por primera vez en el escenario educativo de México introducir programas de desarrollo de competencias en aulas, de capacitar maestros, de hacer muchas cosas para modificar esto. Yo tuve la oportunidad y el privilegio de atestiguar reuniones de él con secretarios de educación de todos los estados de la República, porque ponerlos de acuerdo es una cosa bien complicada, no es nada sencillo y se construyeron acuerdos. Así es que él nos viene a platicar de algo interesante, valioso. Les pido lo recibamos con un fuerte aplauso si son tan amables. Muchas gracias, muy buenos días, muchas gracias Leonardo por la presentación y mil gracias por la invitación a estar aquí con ustedes. Y antes de entrar a la presentación quiero comentar un poquito más de esto que decía Leonardo, que no nada más atestiguó mucho del trabajo que se hizo en la SEP para tratar de cambiar precisamente la educación media superior, sino que ahí, como lo ven de formal y seriecito, se arremangó las mangas literalmente e hizo una cosa que es realmente el punto nodal de muchos de los problemas que vimos en la presentación anterior y algunas de las cosas que voy a comentar aquí, y es cómo transformar realmente, no en el papel, no en el discurso, sino en un salón de clases, cómo transformar realmente la forma como se imparte el servicio educativo. Y Leonardo literalmente recorrió todo el país reuniéndose con maestros, tratando de difundir lo que era un cambio de modelo en la educación media superior. E incluso hay una anécdota que me contó Leonardo que siempre me acuerdo muy bien, y es me parece que era en Puebla, pero una maestra que tenía más de 70 años, y la maestra estaba por jubilarse, y literalmente cuando oyó hablar al maestro, de ahí le digo maestro Kurchenko, al maestro Kurchenko, literalmente dijo: no, yo no me puedo jubilar, yo tengo que quedarme a tratar de cambiar lo que he venido haciendo por 30 años y adaptarme a lo que es el mundo del siglo XXI, y lo voy a poder hacer y me voy a quedar. Y la maestra, no sé si ahí siga, pero no se jubiló, y gracias aquí al maestro Kurchenko. Pero les cuento esa anécdota porque cuando hablamos de transformaciones en educación, nuevamente es muy fácil decirlo o ponerlo en un discurso, incluso ponerlo en una ley, pero de ahí a que cambie algo en el salón de clases todos los días, hay una enorme diferencia. Quisiera preguntar, ¿cuántos maestros hay aquí el día de hoy? Si pueden levantar la mano, por favor. Bueno, es un muy buen número de maestros, y ustedes saben la dificultad que es que algo que haces el día de hoy de una manera te pidan
y tal vez es correcto que sea así, te pidan que lo cambies totalmente y que la forma como venías enseñando ya no es, ahora es de otra manera. Al final de cuentas, mucho del reto en educación se resume en esa transformación que quien da el servicio educativo, que son ustedes, maestras y maestros, son los que realmente implementan esos cambios, los hacen posible o no. Pero para que pueda darse esa transformación tienen que haber también cambios en los modelos educativos mismos, no es cuestión de que cada maestro se invente lo que va a hacer un día y así cada quien con su propia iniciativa, tiene que haber un modelo, tiene que haber un esquema y de eso precisamente les quiero hablar hoy de que va creo que en sintonía con los datos tan valiosos que veíamos en la presentación anterior. Yo les voy a hablar, en la presentación anterior veíamos lo que opinan los jóvenes, yo les voy a hablar un poquito también de la perspectiva del otro lado, del mundo incluso de las empresas, por ejemplo, o de quienes contratan a los jóvenes que salen del sistema educativo. Es una presentación que se enfoca sobre todo al valor de la educación para el mundo laboral, para el mundo productivo, aunque evidentemente la educación es mucho más que eso, no se resume solamente en que sea valiosa para encontrar un empleo. Y el principal mensaje o la principal idea que quisiera compartir con ustedes es que, como creo que todos estamos de acuerdo, ir a la escuela hace una enorme diferencia. El que haya deserción es un costo enorme para esos jóvenes, para sus familias, para el país, pero hoy en el siglo XXI eso ya no es suficiente. El simplemente egresar del sistema educativo, ni en México ni prácticamente en ningún país de América Latina, garantiza que eso va a ser una historia de éxito, primero porque depende del mismo modelo educativo, de qué se está aprendiendo en la escuela, y segundo, por lo que está sucediendo del otro lado, que es el mundo fuera de la escuela. Y yo estoy convencido de que la educación es la principal herramienta que tienen los países para mejorar, pero creo que en el siglo XXI lo que estamos viendo es que eso ya en sí mismo, por sí mismo, no va a resolver todos los problemas, hay otros factores y por eso ya no es suficiente. Quisiera hablarles muy rápidamente, sé que ya se ha hablado mucho de datos del nivel medio superior, ayer Rodolfo Tuirán, simplemente quiero hacer un comentario adicional sobre el tema de la deserción, hablar de algunas consecuencias del abandono escolar que van muy en línea con los datos que vimos hace un momento, pero sobre todo me quiero centrar en lo que son las nuevas realidades y lo que se ve del otro lado saliendo de la puerta de la escuela. Entrando al tema de deserción, hay un dato que cuando lo vean ahora, si no lo conocen, creo que les va a causar un impacto que a mí por lo menos me lo causó, y es que si vemos cuántos jóvenes desertan hoy del bachillerato en México del siglo XXI, año 2012, 13 o 14, desertan más que prácticamente hace 20 años. Más jóvenes hoy abandonan la escuela que hace 20 años. Quiero decirles exactamente por qué, no dejarlos nada más con el dato, pero esta gráfica en la pantalla, la línea azul, es el porcentaje de alumnos que está en el sistema educativo, que estaba en el año 1990, de acuerdo a su edad, en cada nivel. Por ejemplo, en el año 1990, creo que no se ve el apuntador, ingresaban a primaria 98 ya de cada 100 niños en edad de ingresar a la primaria, prácticamente cobertura universal. Luego desertaban muchos en primaria, se caía de 98 a 68, es decir, casi 30 alumnos se iban del sistema educativo. Luego, para entrar a la secundaria, otros 12 de cada 100 también se salían, 9 se salían al terminar la secundaria y así sucesivamente. Lo que ha sucedido en México en los últimos 20 años es que la tasa de cobertura educativa aumentó de manera muy importante. Aquí en la gráfica se ve cuántos niños, jóvenes y adultos en edad de cursar cada nivel efectivamente están en la escuela. Ahí verán que subió de 98% a 100%. Hoy en día prácticamente todas las niñas y niños en México van a la educación primaria. En secundaria hubo un avance muy importante de 63%. Antes se quedaba fuera 1 de cada 3 niños. Hoy ya más de 90% está en la secundaria. En media superior sigue siendo el cuello de botella, en donde todavía 2 de cada 3 van a la escuela, pero 1 de cada 3 se queda fuera. Y en educación superior también ha habido un aumento. Pero aquí lo importante, para fines del argumento de la deserción, es que muchos más llegan a la secundaria. Y no nada más eso, sino que muchos más de los que llegan a la secundaria
llegan a entrar a la preparatoria, sí se inscriben al ciclo siguiente. En la pantalla está la tasa de absorción, es decir, qué porcentaje de los que salen de un nivel entran al otro. Por ejemplo, la línea azul es de todos los que salieron de secundaria, cuántos entran a media superior, y ven que es un porcentaje ya muy elevado. Pero el problema que tenemos en México, esta es nuevamente la gráfica que les mostré hace un momento, es que cuando vemos lo que sucede a lo largo del sistema educativo con las generaciones de hoy, es que ahora el problema es que la gran mayoría, la mayor deserción de todo el sistema educativo se da entre los que sí llegan a entrar a preparatoria, pero se salen a la mitad del camino. Y nuevamente creo que los datos de la anterior presentación ayudan a explicar en buena medida por qué sucede esto. Y el dato que es bastante puntual y contundente es que antes, en el trayecto de entrar a media superior y salir, 15, prácticamente 16 de cada 100 alumnos originales se iba de la escuela y hoy se van 26 alumnos, es decir, 1 de cada 4 de los que llegan a entrar a la preparatoria se sale precisamente en la preparatoria. Es de toda la cadena educativa, es el segmento donde más perdemos alumnos hoy en día en México. Y aunque esto es un fenómeno bastante generalizado en América Latina e incluso en otras regiones, un elemento que destaca es que en México esto es especialmente grave. Por ejemplo, ahí está, en la pantalla está la proporción de alumnos por cada edad, está la edad desde los 8 a los 18 años, la proporción de alumnos que está en la escuela a esa edad. En el caso de Chile, pues es más del 95% de los 8 a los 18 años, una cobertura muy amplia. Cuando vemos el promedio de América Latina, hay una caída muy grande precisamente a las edades ya de pasar de secundaria a media superior, es un fenómeno bastante generalizado, pero incluso comparando con el promedio de América Latina, en México esto es mucho más dramático. La caída que se da precisamente entre la entrada al bachillerato y la salida es mucho más comparada con el promedio de América Latina, en donde estamos incluyendo a países de Centroamérica, Bolivia, Ecuador, también países de mayor desarrollo, pero el promedio de América Latina tiene un ingreso por habitante menor al de México. México es uno de los países con mayor nivel de desarrollo en América Latina y, sin embargo, vemos que este problema de deserción escolar es mucho más grave que lo que se ve en el resto de la región como promedio. E incluso, si nos vamos a los estados de la República Mexicana, también hay enormes diferencias. Por ejemplo, en el Distrito Federal, la deserción es de prácticamente 20% al año, y hay otros estados como Baja California Sur, donde es menor, alrededor de 11%, pero sí es una varianza muy importante la que hay, y no necesariamente los estados que esperaríamos que tuvieran menor deserción la tienen. Por ejemplo, Nuevo León, que es un estado relativamente más desarrollado, también tiene niveles de deserción muy elevados. Entonces, no es nada más el promedio, sino dentro del país hay enormes diferencias en el número de jóvenes que están saliendo del sistema educativo cuando lo que se esperaría es que estuvieran en el bachillerato. Las consecuencias del abandono escolar son pues, de muchas dimensiones. Ya vimos en la presentación anterior datos duros muy contundentes. Yo quisiera apuntar solamente algunas cifras adicionales. La primera es que, debido a la deserción, si tomamos una fotografía de la población de 15 a 18 años en México, de hecho, ya descontando, ya no nada más viendo si van a la escuela o no, sino si están en la educación media superior, lo que se encuentra es que de este grupo de edad solo 1 de cada 3 jóvenes de 15 a 18 años realmente está en el bachillerato. Esa proporción de 66 que está en el sistema educativo es porque se cuenta simplemente que están en la escuela sin distinguir el nivel. Pero de ese porcentaje, la mitad sigue en la secundaria, aunque ya no tiene edad de secundaria. Son jóvenes que o reprobaron o se salieron o volvieron a ingresar. Entonces, esa fotografía de jóvenes de 15 a 18 años, solamente 1 de cada 3 está en el nivel educativo que les corresponde. De los que desertaron, el 10% se quedó con solo primaria, 17% con secundaria incompleta y solo 4% con secundaria completa. Esa es parte de la consecuencia de la deserción. Otra parte importante es que el completar el bachillerato en México, en términos económicos, yendo al mercado laboral, hace una diferencia bastante grande. En promedio, alguien que sí terminó el bachillerato, que se graduó, en promedio gana 60% más que alguien que se quedó antes del bachillerato. E incluso hay diferencias muy grandes también
por estado de la República. Hay estados como Chihuahua, en donde un joven que sí terminó la media superior gana en promedio el doble comparado con alguien que no la completó. Y bueno, nuevamente hay muchas diferencias, pero en todos los casos sí hace una diferencia en términos económicos el terminar la escuela. Pero quizás los datos más importantes son las consecuencias sociales de la deserción. Nuevamente ya se habló en la presentación pasada de algunos de estas dimensiones. Esta gráfica que aparece en la pantalla, la barra roja contiene el dato para los que desertaron de la educación media superior comparado con la barra azul, que es el porcentaje, que es el caso para los que no desertaron, que sí siguen en la escuela. Por ejemplo, la segunda barra lo que nos dice es que si comparamos cuántos jóvenes entre 15 y 18 años ya viven con su pareja, es mayor la proporción de los que desertaron de la media superior. ¿Cuántos viven violencia con su pareja? Igualmente un porcentaje mayor, aunque es reducido. ¿Cuántos han tenido relaciones sexuales antes de los 15 años? Una diferencia muy grande entre deserción y no deserción. Embarazo, que ya se hablaba también, se daba alguna información en la presentación pasada. Una persona, una forma de interpretar este dato es que una persona que se embarazó antes de los 18 años tiene 3 veces más de probabilidad, el triple de probabilidad de desertar de la educación media superior, y lo mismo se ve con el consumo de drogas, alcohol. La proporción de jóvenes que está en esa circunstancia es mucho mayor cuando desertaron de la escuela. Entonces, no es nada más, un primer dato es que, y claro, esto es algo tal vez muy obvio, pero aquí creo que lo bueno es ponerle datos duros, es que la escuela, claro que es aprendizaje y es lo fundamental, pero también la escuela, estar en la escuela, ayuda a evitar toda una serie de riesgos sociales, o por lo menos reduce su probabilidad. Pero bueno, comencé diciéndoles que ir a la escuela es importante, creo que no hay duda. México tiene un enorme rezago todavía en simplemente asegurar que terminen la educación media superior los jóvenes que están en el rango de edad. Pero ahora viéndolo desde el otro lado, desde el lado de fuera de la puerta de la escuela, hay un problema adicional, y es que incluso los que terminan, ese porcentaje que sí logra terminar el bachillerato e incluso ingresar a la universidad, eso en el mundo de hoy no necesariamente garantiza, sí es un factor indispensable, pero no es la garantía del éxito ni de que por haber terminado la escuela van a poder tener necesariamente un futuro, el futuro que esperarían. De hecho, las tendencias que hay en el mundo, y esto se ve muy claramente en México, es que primero, cuando se toman, por ejemplo, las mediciones de calidad de los recursos humanos con la prueba PISA u otras, hay toda una serie de estudios que lo que muestran es que ya no es, lo que hace diferencia entre los países ya no es la cobertura educativa, sino la calidad. Por ejemplo, hay un estudio bastante famoso que lo que argumenta y demuestra con datos es que mejorar la calidad educativa, por ejemplo, subir el puntaje de la prueba PISA para un país, generalmente se relaciona con una tasa de crecimiento económico de alrededor de 1% del PIB, que es un impacto bastante considerable. Pero además de eso, por ejemplo, con datos como la prueba PISA, hay una serie de datos de instituciones como la UNESCO u otras que dejan muy en claro lo que es realmente el reto. Un estudio de la UNESCO en 2004, esto ya es hace más de 10 años, por ejemplo, midió la velocidad con la que se va generando el conocimiento a lo largo del tiempo. Y el resultado de ese estudio es que hace 20 años, por ejemplo, tomaba más o menos 2 décadas reproducir el conocimiento que existía en ese momento. En 1965 tomaba 75 años reproducir el conocimiento, y hoy el conocimiento que existe, y esto lo vemos todos los días, se reproduce a una velocidad cada vez mayor. Este simple dato creo que refleja mucho de lo que es el reto de la educación y de que no es necesariamente nada más asistir a la escuela, sino qué es lo que se aprende en la escuela. Antes, cuando, por ejemplo, en el año 65, si el conocimiento se reproducía cada 75 años, con aprenderse de memoria todo lo posible en la escuela, pues esa información no iba a cambiar mucho en el trayecto o en el transcurso de vida de una persona. Hoy, el conocimiento que hay ya es distinto al que va a haber mañana, pasado, etcétera. Por lo tanto, ese modelo educativo de aprenderse de memoria las cosas es totalmente obsoleto. Y para ustedes, maestras y maestros que están aquí, nuevamente se dice muy sencillo, pero cómo hacerle frente a esto no es nada sencillo. Pero este es simplemente un dato. Hoy la velocidad a la que se reproduce el conocimiento es literalmente exponencial.
además de que ya la velocidad es muy elevada, durante las 3 siguientes décadas todavía se va a acelerar más. Un dato de este estudio es que en los siguientes 30 años las transformaciones que vamos a observar van a ser equivalentes a los últimos 3 milenios, en 30 años, que nuevamente es exponencial. Y, por ejemplo, un joven hoy del siglo XXI ya acumuló la misma cantidad de conocimientos e información que toda la vida, que los que acumularon sus abuelos, la generación equivalente a la de sus abuelos. Entonces, nuevamente, nada más con estos datos muy sencillos de un estudio como este de la UNESCO, queda clarísimo que, pues sí, ir a la escuela, qué bueno, y hay que graduarse, y eso tiene incluso las consecuencias sociales que se han comentado, pero en un mundo que cambia a esta velocidad, eso simplemente ya no es suficiente. De hecho, hoy en día, en muchos estudios que hay al respecto, lo que dicen es que lo más importante ya no es ese conocimiento que trae un joven, sino la capacidad del joven de seguir aprendiendo y adquiriendo toda esta nueva información a lo largo de su vida. Es una habilidad que se le ha denominado la de aprender a aprender, que eso no es una materia de estudio, no es que tengas en tus clases matemáticas, luego aprender a aprender, luego historia, etcétera. Esto es una competencia que se tiene que ir desarrollando a lo largo de cualquier materia, de cualquier contenido educativo, porque ya no es el dato lo que importa, sino la capacidad que tienen los jóvenes para acceder a la información, entenderla, analizarla y utilizarla de manera muy, muy práctica. E incluso, y esto es lo que ya está fuera de la puerta de la escuela, también cuando se han estudiado qué es lo que requieren las empresas de hoy, para una empresa ya no es de ningún valor un joven que simplemente diga que se sacó 10 en física y que se sabe todas las fórmulas, si ese joven no sabe funcionar en el mundo del siglo XXI. Lo que hoy quieren las empresas y el mundo productivo es sí, tienen que tener una base de conocimientos, pero es más importante este otro tipo de habilidades como la de aprender a aprender. Un estudio de la OECD, por ejemplo, lo que midió esto ya viéndolo desde el punto de vista del sector productivo, es que hay 4 cosas que se le llaman las 4 Cs, que son lo que realmente hace la diferencia: creatividad, pensamiento crítico, comunicación y colaboración. El problema es que nuestro sistema educativo, y no es nada más México, muchos otros países, no estuvieron construidos ni desarrollados para este objetivo. Se diseñaron y se construyeron para transmitir conocimientos e información, no para desarrollar estos 4 elementos. Nuevamente, puede uno graduarse de la escuela y eso es deseable, pero si no desarrolla estas 4 competencias y habilidades, lo que va a suceder, que ya lo vimos en los datos de la presentación anterior, es que se van a enfrentar al mundo real donde esto es lo que se valora y probablemente no lo pudieron desarrollar en la escuela. Hay un estudio que también en esta discusión ha sido un estudio muy citado de Manpower, que es una empresa, como ustedes saben, que se dedica a la identificación de talento y a darles a las empresas opciones de recursos humanos para contratación. Es decir, ellos ya no están del lado de la escuela, están del lado de quien contrata los servicios, del capital humano, de los recursos humanos que está saliendo del sistema educativo. Y en este estudio que hicieron, detectaron que 34% de los empleadores en América Latina dice que no puede llenar vacantes porque no encuentra talento medido como competencias como las que mencionaba anteriormente, que son competencias de actitudes, de gente que sepa aprender continuamente, tener iniciativa, poder ser flexibles, trabajar en entornos distintos, interactuar con distintos grupos de personas. Y las competencias más valoradas según los empleadores son precisamente trabajo en equipo, comunicación personal, que ahí hay unas enormes deficiencias en México, que se puedan relacionar unos con otros, toma de decisiones, negociación, liderazgo. Y nuevamente aquí la pregunta es si el sistema educativo está haciendo esto o no, que la evidencia es que no, en buena medida no lo está haciendo, pero eso es porque estuvo construido y diseñado para otra realidad del siglo pasado, en donde lo que había que hacer era transmitir información y conocimiento. Y de hecho, la competencia que los propios empleadores dicen que las 2 competencias que son más difíciles de encontrar son aprender a aprender y aprender a emprender, es decir, la iniciativa propia de los jóvenes. Y cuando se ve ya país, por ejemplo, México se destaca por ser uno de los países en donde una mayor proporción de empleadores dice que enfrenta escasez de talento medida de esta
de esta manera, con estas competencias y habilidades. Prácticamente la mitad de los empleadores que participaron en este estudio manifestaron que no podían llenar sus vacantes de oferta de empleos precisamente por estas deficiencias, porque los jóvenes no llegan equipados con este tipo de habilidades. Otro estudio también muy interesante realizado por McKinsey, que nuevamente el interés aquí es que es una empresa que está fuera de la escuela. Esta es una empresa que está viendo el mundo laboral, está viendo las oportunidades, está viendo la dinámica de cómo la oferta, la demanda de recursos humanos, y también encuentran que una proporción muy grande de empleadores dice que no encuentran que los jóvenes llegan después de haber pasado por el sistema educativo sin esas habilidades que ellos necesitan para trabajar en el sector productivo. Incluso cuando se les preguntó en este mismo estudio de McKinsey a los propios jóvenes, y esto coincide con los datos que veíamos en la presentación anterior, la mitad de los jóvenes dice que lo que aprendieron en la escuela, sea lo que sea, no les sirvió realmente a la hora de llegar a un empleo. También este mismo estudio reporta que 36% de los empleadores dicen que esta escasez de recursos humanos o esta falta de competencias y habilidades les genera enormes costos en las propias empresas. Pero tal vez el aspecto, por lo menos a mí, el que se me hizo más interesante de este estudio es que les preguntaron por separado a diferentes actores la misma pregunta de si percibían que había este desbalance o no. Y lo que se encuentra es que, por ejemplo, el 42% de los empleadores, de los que están demandando los recursos humanos, opina que es una minoría. Esto quiere decir que 58% opina lo contrario. 42% opina que sí reciben los recursos humanos que tienen un perfil adecuado a sus necesidades, menos del 50%. Cuando les preguntan a los egresados, un poquito más, pero un dato similar, 45% de los egresados dice que sí llegan con los conocimientos adecuados, es decir, 55% no. Pero cuando les preguntan a las escuelas, al sistema educativo, la mayoría dice que sí, que la escuela está generando los recursos humanos. Y quiero detenerme un momentito en este dato porque creo que es de los elementos que están explicando en buena medida lo que estamos viendo de este desfase entre lo que sucede en la escuela y lo que sucede en el mundo productivo. Y es que cuando uno ve cómo se distribuyen los recursos para la educación, y esto no es nada más México, es en general, pero en México, por supuesto, tenemos esta situación muy acentuada, en ningún momento el financiamiento para la educación se distribuye a las escuelas de acuerdo al rendimiento o al logro académico de la escuela. En ningún momento. Por ejemplo, tenemos en media superior un subsistema que es el CONALEP, no sé si aquí hay maestros o maestras de CONALEP. Bueno, el CONALEP es un subsistema que está diseñado expresamente, por lo menos en papel así se concibió, para generar los recursos humanos para el sector productivo, incluso hacer asociaciones entre el sector productivo local y la escuela, para que la escuela pueda, además de los contenidos normales que tiene que dar, que pueda desarrollar recursos humanos que son necesarios en un territorio o en una zona. Cuando ustedes ven cómo se distribuyen los recursos a los CONALEPs, puede haber un CONALEP bueno, malo, regular, excelente, no importa, el año que entra va a recibir más recursos de los que recibió este año. Y si junto a ese CONALEP excelente hay un CONALEP de pésima calidad, los dos van a recibir exactamente los mismos recursos. Es decir, no hay ningún incentivo en la forma como se opera el propio sistema educativo para que la escuela pueda tener la iniciativa y recursos para hacer un esfuerzo o replantearse un poco lo que está haciendo para poder atender la demanda de ese perfil de recursos humanos, que nuevamente no es lo único lo que hace la escuela, pero es un elemento fundamental para el desarrollo de un país. Entonces, si la escuela y el director ya saben que el año que entra, pase lo que pase, vienen los mismos recursos y así sucesivamente, se empieza a generar un entorno en donde vemos precisamente esto. La escuela ve una cosa y el mundo real afuera de la escuela ve otra cosa. Esto se agrava todavía más con las universidades y ahí incluso, sin decir que un modelo es mejor que otro, pero por ejemplo muchas universidades privadas lo que venden en su publicidad es que si te metes a esa universidad vas a tener una mayor probabilidad de empleo. Y eso es el medio privado en donde es una dinámica distinta. Pero ¿cuándo han visto ustedes una universidad pública rendir cuentas de cuál es el empleo o la perspectiva laboral que tienen sus egresados?
Simplemente no hay esa información. Si ustedes preguntan a las instituciones, universidades más grandes, públicas del país, no hay manera de tener el dato de cuántos graduados de esa universidad encuentran empleo, y luego ya no digamos si es empleo en lo que estudiaron o no. Pero el punto aquí que quiero enfatizar es que parte del problema es que el maestro en el aula, y tal vez aquí la maestra de CONALEP nos los podría corroborar, es que el maestro en el aula no recibe ni el apoyo, ni la información, ni la orientación para poder hacer la educación más relevante, porque de hecho la escuela ni siquiera tiene ese mandato, ni sus recursos dependen de eso. Es una dinámica, la educación va por un lado, el mundo laboral por otro. Sí hay casos, y son casos la verdad increíbles y excepcionales, de directores de escuela que por su propia iniciativa van, se acercan al mundo productivo, ven qué es lo que se necesita, de qué está demandando el sector productivo de su localidad. Por ejemplo, en el caso de Querétaro, que es un caso muy conocido, llegaron un conjunto de empresas de aeronáutica muy fuertes, y una de las condiciones que pidieron para ubicarse ahí fue que cuál iba a ser la oferta de recursos humanos, y ese es un caso en donde sí se logró adaptar y montar incluso una nueva oferta de recursos humanos para que fuera atractivo para la empresa invertir en esa zona. Pero son casos excepcionales, son casos en donde a pesar de que no existen los incentivos, se dan esos pequeños logros por iniciativas personales muy específicas. Otros estudios similares a los que mencioné anteriormente dicen exactamente lo mismo, que en el siglo XX lo importante era la división del trabajo, la labor individual, la especialización. Hoy el mundo es totalmente distinto, más bien lo que se necesita es la flexibilidad del trabajo de equipo, la integración de competencias, la interacción humana, es otro entorno totalmente, pero nuevamente nos quedamos con la escuela del siglo XX que aparece en rojo. Y me voy a ir muy rápido, pero hay un estudio del BID muy reciente que también hizo un estudio en varias empresas de América Latina detectando cuáles eran sus necesidades, y la conclusión es exactamente la misma. Ante esa perspectiva, yéndonos ya también afuera de la escuela, la pregunta es ¿qué hacemos para atender este enorme reto que enfrenta México? Por supuesto, parte del problema está en el sector educativo. Se tiene que seguir y profundizar esta migración de un modelo memorístico a un modelo de desarrollo de competencias. La educación técnica tiene que repensarse en México. Nuevamente, no hay incentivos, ni estímulos, ni nada que le indique a la escuela que parte de su labor es desarrollar recursos humanos productivos. Y es un subsistema bastante grande el de educación técnica en el país, pero no nos podemos quedar ahí, y ahí es donde ya la escuela no es suficiente. Por ejemplo, un hecho que se ve en la realidad es que las empresas más grandes, sobre todo, cuando ven esa carencia de recursos humanos, o por lo menos de las habilidades que necesita la empresa, lo que hacen es invertir en capacitación. Ellos mismos capacitar al personal, a los recursos humanos que contratan, meterlo a un programa de capacitación para desarrollarle esas competencias que requieren. Pero en México, desafortunadamente, eso todavía también depende de que algunos empresarios en particular o empresas están dispuestos a hacer esa inversión. La gran mayoría, desafortunadamente, no tienen esa cultura de capacitación. En la ley laboral en México existe la obligatoriedad de que quien contrata un recurso humano, así como le tiene que dar una serie de prestaciones, también lo tiene que capacitar. Si uno se mete a ver un poquito esa información, van a ver que en la gran mayoría de los casos es cuando mucho una simulación de capacitación, pero realmente esto no es algo que se toma en serio en México, y ante el mundo actual podríamos seguir pidiéndole al sistema educativo que lo haga y tiene que hacer su papel, pero ya no es suficiente. Las empresas también tienen que afrontar este reto de invertir en la capacitación de los propios recursos humanos que necesitan. E incluso ya hay modelos, y uno funcionando en México, que lo que hacen es certificar las competencias de los trabajadores para verificar que efectivamente han desarrollado las competencias que se pretenden. Ahora, un último elemento que quiero agregar es que hay toda una serie de investigaciones también que lo que dicen es que para desarrollar esas habilidades y competencias, las 4 Cs, eso no se hace solamente en el bachillerato. Por supuesto que esa es una etapa crítica, pero si eso no se inicia desde muy temprano, desde que incluso una persona llega a la edad de educación preescolar, es mucho más difícil hacerlo a lo largo de la vida. Es como aprender un idioma.
cuando hay niños, si un niño nace en un entorno en donde oye muchos idiomas distintos, a los 5 años puede hablar 4 o 5 idiomas sin ningún problema. En cambio, si a la edad del maestro Kurchenko queremos aprender idiomas, ya nos cuesta mucho más trabajo. Y eso pasa también con las 4 Cs. Es mucho más difícil desarrollar esas competencias cuando alguien ya llegó, por ejemplo, al bachillerato sin haberlas desarrollado, que hacerlo desde el principio. Por lo tanto, con este panorama quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones finales. La primera es que precisamente ya sí es fundamental y no hay que quitar el dedo del renglón, es una prioridad que los jóvenes en México que están en edad por lo menos de bachillerato, ya no digamos de educación superior, pero por lo menos de educación media superior, terminen el nivel medio superior, entre otros, por todas las consecuencias sociales. Eso no hay duda, pero no es suficiente el que lleguen, el que solamente terminen el bachillerato. Si no se fueron construyendo todas estas competencias y habilidades desde que entraron a la escuela, van a llegar con enormes deficiencias cuando salgan incluso con su certificado de graduación. Y una pregunta es, por ejemplo, dado que ya se inició en México una reforma educativa, si esa reforma educativa atiende estos aspectos, y lamentablemente la respuesta es que no, porque la reforma educativa hasta ahora, que era una reforma muy necesaria y fundamental y que puede dar lugar ahora a atender otros temas, pero esa reforma contempló otros aspectos, sobre todo de contratación, de promoción de docentes, etcétera, pero no entró al cambio del modelo educativo en México que se requiere para ya no estar en el siglo pasado, sino en el siglo XXI. Era impensable incluso hablar de este tema sin esa reforma educativa, creo que no es necesariamente una deficiencia, pero eso es simplemente esa reforma que hay actualmente en instrumentación, es solo el inicio que puede dar lugar a llegar a lo realmente importante, que es la transformación de la orientación del modelo educativo. Y por supuesto el papel de las empresas también en este mundo cambiante, incluso si salieran con un gran desarrollo de esas competencias del bachillerato los jóvenes, eso no quiere decir que en automático las tengan para el resto de su vida. Hay una labor muy importante que también tiene que hacer el sector productivo y probablemente también es un tema de cómo introducir mayores estímulos e incentivos en el sector productivo para que las empresas también continúen con este esfuerzo de capacitación. Terminaría con lo que empecé. Creo que efectivamente, y todos estamos de acuerdo, hoy en México es indispensable que todos los jóvenes tengan la oportunidad de la educación, que no se salgan antes de la escuela, por lo menos del nivel medio superior, pero habiendo dicho eso, eso no nos va a solucionar en automático el problema, porque el mundo del siglo XXI requiere no nada más que salgan de la escuela, sino que salgan jóvenes habilitados con lo que requiere el siglo XXI para que alguien pueda aprovechar todas las oportunidades que da el mundo y la transformación y ese creciente volumen de información, de tecnología, de conocimiento. Les agradezco mucho su atención. No te vayas, doctor, no te vayas. Como dicen, doctor, no te vayas todavía, no te vayas, por favor. ¿Ilustrativo o no? ¿Sí? Nos da algunos datos importantes, creo que en varios sentidos, no solamente en términos de esta batalla o esta cruzada que hemos sostenido en clase respecto a no abandonar la escuela, ¿no es cierto? Es decir, abandonar la escuela significa una diferencia, lo acaba de decir el doctor Szekely, no solamente en términos de ingreso personal para el estudiante, gana 1 o 2 o a veces más si termina ciclos de estudio y avanza a que si abandona, eso en primer lugar, pero eso tiene repercusión para el Producto Interno Bruto del país y además, como acabamos de ver, ya no es suficiente. Vamos a abrir rápidamente un foro de preguntas y respuestas porque el doctor Szekely tiene que tomar un avión. Tenemos ahí la primera. Gracias. Buenos días. El día de ayer la expositora Mona Morshed, ella comentaba que en México hay buenas experiencias, pero a una escala muy pequeña. O sea, digamos que hay modelos que son inspiradores, pero no llegan a las decenas de miles o las centenas de miles que desertan la educación cada año. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la manera correcta para subir a política pública los modelos inspiradores que se ve que están funcionando? Muchas gracias por la pregunta. Creo que esta es una pregunta fundamental y tiene nuevamente mucho que ver con la presentación anterior.
De hecho, hay una encuesta de 2011 que hizo la SEP que se llamó la Encuesta Nacional de Deserción, en donde fueron a preguntarles a los jóvenes por qué desertaban del sistema educativo. Y eso debe ser información que sirva precisamente para atender el problema. Y los resultados de esa encuesta, que coinciden con lo que ya se presentó, es que el primer factor de deserción no es el factor económico, no es que no les alcance el dinero para seguir yendo a la escuela, aunque sea pública, se requiere gasto de transporte, no estar trabajando o no dedicar todas las horas al trabajo, etc. La principal causa de deserción es que la escuela no les gusta, no les sirve o simplemente no les interesa. Y eso siempre hay dos formas de verlo. Una forma de verlo es decir, están muy mal los jóvenes del siglo XXI que no aprecian la educación, pero otra forma de leer ese mismo dato es que realmente la escuela no les es relevante. Eso que está sucediendo en la escuela para ese joven del siglo XXI no es necesariamente culpa del joven del siglo XXI, sino de un modelo educativo en donde llega un joven del siglo XXI a una escuela del siglo XX con parámetros, con modelos, con un diseño del siglo XX. Por eso es por lo que dar este giro a no nada más privilegiar el contenido. Un joven del siglo XXI que ya maneja la tecnología mucho mejor que cualquiera de nosotros, meterlo a un salón de clases donde un profesor en el pizarrón apunta cosas y le dice que se las aprende de memoria es totalmente obsoleto, independientemente de que esa información pueda ser relevante o no, pero la forma como se imparte la educación es totalmente irrelevante para ese joven que fuera de la escuela vive en un mundo y llega a la edad media cuando se mete al salón de clases. Si no se transforma, y no es transformar los contenidos, sino la forma como se imparte la educación. Y nuevamente, como comentaba hace un momento, creo que esa es una parte muy importante del gran reto. Muchos de los maestros que están aquí lo pueden constatar, y eso es algo muy entendible en cualquier actividad profesional. Si yo estoy acostumbrado, porque así era el modelo, a que voy al salón de clases, imparto cátedra, doy contenidos, dejo una tarea y me voy, y de repente me dicen, oye, no, es que eso ya no es el modelo del siglo XXI, el modelo del siglo XXI es la autocrítica, el aprender, etcétera, y no se le dan las herramientas a ese docente, es incluso hasta contraproducente, porque cualquiera de nosotros que se mete a un salón de clases con 40 jóvenes de 15, 16 años con iniciativa, autocrítica, etcétera, ya quiero ver el linchamiento total, claro, porque, y eso es lo que sucede, que ahí es cuando un joven entra al salón de clases, ve que el docente pues no es alguien que tenga algo relevante, ni que enseñarle, ni que decirle, no le ve mucho sentido a seguir yendo a la escuela. Por eso creo que la mejor fórmula contra la deserción es esa profundización del cambio del modelo educativo, en donde se le den las herramientas al maestro, no nada más en papel se le diga desarrolla las 4 Cs, que se le den las herramientas para poderlo hacer en el salón de clases. Y diría más incluso, doctor, conectar a la escuela con el mundo y el entorno, es decir, lo que pasa dentro de la escuela tiene que estar estrechamente relacionado y conectado con lo que está pasando allá afuera, porque si no, el contenido es totalmente irrelevante. Mila, tenemos otra pregunta acá adelante, por favor. Sí, Miguel, aquí en clase hemos tratado de vincular lo que es la escuela con el mundo del trabajo y encontramos que todavía en México esta valoración de la educación técnica está muy por abajo. Fíjate, los que asistimos aquí tenemos esta frase, es mejor ser un buen técnico a un licenciado desempleado. Y la mayoría de los que estamos aquí estamos en desacuerdo, fíjate, con esa frase. Entonces sí nos pone en evidencia que la educación técnica no es valorada. ¿Por qué pasa esto en México? ¿Cuáles son las condiciones que explican esto? Porque en otros países como Alemania, un técnico a lo mejor tiene una valoración mucho más alta que un profesionista. ¿Qué pasa? Muchas gracias por la pregunta. Gracias. Y aquí la respuesta la voy a dar con un caso de muchos que hay de la vida real y que probablemente el maestro Kurchenko también vio en su peregrinar por las escuelas en todo el país, pero por ejemplo, a mí me tocó ir a un CONALEP en donde una de las especialidades era técnico automotriz. El motor de coche con el que hacían sus prácticas los jóvenes era un modelo de un Datsun que había dejado de existir, se descontinuó hace como 15 años. Por supuesto, ya no hay ninguno de esos en la calle, ya son, incluso tienen valor de colección esos coches. Y es un motor ya no es de hace muchas generaciones, es un motor que ya ni se usa. Y ese joven que sale con su título de técnico automotriz
entrenó en un coche que nunca en su vida va a ver en ningún trabajo que tenga como técnico automotriz. Entonces, nuevamente, creo que no es nada más salir de la escuela, ser técnico, sino qué están adquiriendo esos técnicos. ¿Por qué cuando un técnico de esos va al mundo laboral no encuentra una oportunidad? Porque simplemente si alguien lo entrevista y le dice, oye, a ver, ¿cómo arreglarías este motor que traen computadora, muchos internet? Para ese estudiante es como irse a Marte. Nunca ha visto en su vida, practicó con un motor de ese tipo. Quien está necesitando ese recurso humano dirá, bueno, pues por más técnico que seas, no tienes los elementos que yo requiero para funcionar en el mundo productivo. Y ese es un caso de miles que se dan. Y es nuevamente porque esa escuela no tiene absolutamente ningún incentivo. Le va a llegar el mismo presupuesto el año que entra, tenga el motor de Datsun o tenga el de un Mercedes. Le va a llegar el mismo presupuesto. Los maestros van a seguir dando las mismas clases. El sistema educativo no está diseñado para que eso vaya evolucionando. Cuando vemos casos de un director que se acercó a una empresa automotriz, le pidió que donaran motores para precisamente entrenar a sus jóvenes para que la propia empresa tuviera recursos humanos más efectivos, consiguió que le donaran los motores, entrenó o practicaron sus alumnos con esos motores, pero es una iniciativa individual de una persona que quiso hacer mejor su trabajo. Es una excepción, desafortunadamente, en el sistema educativo. Ahora, déjame decirte una cosa, porque tú hablas de este desfase entre la educación técnica y el mundo industrial real, pero creo que la pregunta también va en el sentido de, ¿culturalmente en México despreciamos la educación técnica? Creo que en parte es por lo mismo, porque educación técnica no significa un profesional que, aunque no tenga título de licenciatura, un profesional de muy alto nivel. Les voy a dar un dato que no tiene nada más que ver con la parte de educación técnica, pero un dato que a mí me parece lo más dramático que revela lo que está sucediendo en el sistema educativo, de este total desfase entre lo que pasa en el mundo real y lo que pasa en el sector educativo. Hace un año más o menos, por invitación del Banco Mundial, me invitaron a participar en un estudio para ver el tema de la pertinencia de la educación técnica y de la educación superior. Y una forma de aproximar esa pregunta era decir, bueno, ¿por qué no vemos qué están estudiando los jóvenes en educación técnica, pero también en todas las carreras de educación profesional? ¿Y por qué no comparamos eso con dónde se están generando los empleos, los salarios, el empleo formal, etcétera? Y además se hizo un análisis por estado de la República. Hay un estado en donde la correspondencia entre de dónde egresan o qué estudian los jóvenes y dónde se genera más empleo es la mayor de todo el país, y lo reto a que alguien me diga cuál es ese estado. ¿Querétaro? No. Nuevo León. No me lo van a adivinar, de antemano les digo. Ah, no, ¿Cuál, bueno. Yucatán. El estado más o menos cerca de Yucatán, más cerca de Yucatán que de… Campeche. No, el estado donde mayor correspondencia hay, ahorita les digo en qué es, pero entre el número de personas que estudia una carrera y cuántas personas luego tienen un empleo formal de eso que estudiaron, es el estado de Oaxaca. Y la carrera que más se estudia y donde más se emplean es maestro de educación básica. Claro. Si vamos al estado de Oaxaca y vemos la situación del sistema educativo, ya no hay mucho más que decir. ¿Tenemos alguien de Oaxaca aquí? Uno de Oaxaca. Bueno, además, otra paradoja de Oaxaca es que cada vez, por la demografía de México, cada vez hay menos niños de primaria y más niños de secundaria y media superior, pero sigue habiendo chamba de maestro de educación básica, porque quien asigna las plazas de educación básica, más cada año además, es el sindicato de maestros de Oaxaca. Si uno estudia para normalista en Oaxaca, van a tener chamba. No es una recomendación para que se vayan a trabajar para allá, de ninguna manera, y no nos vamos a meter al debate de la 22, ¿verdad? De ninguna Porque manera. no agarras el avión, estamos Exacto. claros. Rápidamente aquí, si preguntamos rápido, respondemos rápido y alcanzamos más. Ahí voy enseguida, rápidamente. Gracias. Mi nombre es Itzel Carmona y es la primera ocasión que tengo la oportunidad como de expresar. Es la primera ocasión también que de lo que se habla toca un poco lo que yo hago, que es la educación superior particular en el estado de Morelos, y que lo primero que quisiera decirles es que no somos diferentes. La educación no es privada en este país, afortunadamente. El término escuela privada no existe, es un error. Para privatizar tendríamos que ser totalmente independientes del Estado y no lo somos. Dependemos con total concesión del Estado, del aparato educativo. Y los costos y los programas y todo lo que nosotros hacemos pasa por la mano de la autoridad educativa. Creo que la diferencia que existe entre una institución particular y una pública, así distinguidas en el tercero constitucional, es que
los recursos que nos allegamos para operar, pues vienen de áreas diferentes. Nosotros no tenemos derecho a financiamientos de ninguna naturaleza y eso nos ha vuelto muy creativos. Nos da un poquito de libertad para hacer el contenido de nuestros planes de estudio y es por eso que la escuela particular casi siempre va un paso adelante del sistema público. Y bueno, lo que yo quería comentar es el tema de la política pública. Si en efecto lo que se necesita en el país es la renovación del modelo educativo de fondo, pues ahí está la explicación de lo que se tiene que hacer a la brevedad y creo que todos los aquí presentes le entraríamos al trabajo, porque nos urge que los ejes estratégicos de desarrollo del país que generan bienestar, pues empaten con el contenido de las instituciones educativas. Muchas Esa gracias. es la Gracias. ¿Algún opción. comentario? Muy rápidamente. Sí, yo creo que es un tema muy amplio, pero lo que diría sin entrar al tema propiamente de la importancia de la educación privada, creo que una enorme diferencia que se da en México y todavía más acentuado en la educación superior es quien en México nace en una familia que tiene un nivel socioeconómico determinado, de clase media para arriba, tiene acceso o puede optar por la educación privada, que sí está sujeta a incentivos, a estímulos, etcétera, porque una escuela no puede sobrevivir si no tiene alumnos y la única manera de tener alumnos es teniendo calidad. Aquí el maestro Kurchenko tiene experiencias realmente, sí, ojalá y diera tiempo, pero muy interesantes Que para compartir en eso. Escuchamos a alguien más por aquí, por favor. Gracias. Gloria Sánchez, para ustedes, ¿qué es más importante o están en acuerdo? ¿Ser un buen técnico o un licenciado desempleado? Fue una pregunta que se hizo. Y la otra, ¿qué podemos hacer todos los que estamos aquí en esta cumbre para sacar adelante todos esos chavos que están estudiando una carrera técnica? Comento rápido. Con Alep Zacualpan estoy dando un módulo y los he impulsado a que creemos nuestra empresa en servicios informáticos. Ha sido un trabajo durísimo, durísimo por todas las trabas que hemos tenido, pero ellos están disfrutando esto. Entonces, la pregunta directa nuevamente es, ¿ustedes qué opinan? ¿Ser un técnico, un buen técnico o un desempleado? Muchas gracias, doctor. También la respuesta muy breve. Yo creo que el sistema educativo lo que tiene que dar es las opciones y las oportunidades y cada quien debe de tener la libertad de elegir qué es lo que quiere, si un buen técnico o ser un profesional de acuerdo a sus propios intereses y su propia perspectiva, pero lo que es importante es que realmente haya esa igualdad de oportunidades. Lo que creo que es una distorsión, que es lo que no debe de suceder y lo que hay que corregir, es que alguien termine en una prepa técnica porque fue a la que lo mandaron, en donde se aprende con el motor de Datsun de los 70s, no porque quería ser un técnico automotriz, sino porque ahí lo mandaron y no por elección propia. Si por elección quiere esa alternativa, debe de existir la alternativa para que haya esa libertad de elección. Creo que eso es lo que debe garantizar el sistema educativo. Buenos días, Ramiro Benavides Reyes de Proyecto Roberto Alonso Espinosa de Fundación Amparo. Ayer estuvo Roberto Campa dándonos unos datos sobre las consecuencias de un mal modelo económico. Muchos de los que estamos aquí, y estoy seguro que los organizadores de clase están convencidos de que el modelo educativo en México debe de transformarse radicalmente. También estuvo Tuirán y nos decía también lo mismo, el modelo educativo debe de cambiar. Hoy está usted aquí y también dice, el modelo educativo debe cambiar. Ustedes han estado inmersos en la clase que construye las leyes, que construye los modelos educativos y no ha cambiado. Hoy estamos convencidos, todos los que estamos aquí y ustedes que están en la clase gobernante, de que esto debe de cambiar y todo sigue igual. Si usted va a un aula, los maestros siguen reproduciendo el mismo modelo de hace 30 años. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer o a quién nos tenemos que dirigir para que esto cambie? Pero indudablemente esto debe tener un cambio radical. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Nuevamente creo que es una pregunta fundamental, pero creo que la respuesta, además de que no es una respuesta fácil, la respuesta no es necesariamente la más popular. Y es que para que esto cambie, por supuesto, tiene que haber una serie de transformaciones desde el diseño mismo del sistema educativo, pero lo más importante es cómo llega eso a un salón de clases, y eso es un enorme reto. En el caso de media superior, por ejemplo, el trabajo que hicimos y al que se refería el maestro Kurchenko es precisamente un cambio del modelo para orientarlo a esas 4 Cs y al concepto del desarrollo de competencias. Ahora, el paso de que eso se haga oficial, que sea el modelo educativo, el paso en que un director de escuela y un docente tenga las herramientas y los contenidos para implementar eso en el aula, es un proceso que requiere
de recursos, requiere de persistencia, no se logra lamentablemente de un día a otro. Y en el caso de media superior, este proceso empezó en el año 2000, empezó el diseño en el año 2008, en 2010 empezó realmente a operar ya como tal, y hace poco, haciendo un análisis de este tema, con una serie de mediciones, lo que logramos detectar es que de 2010 a ahora ha habido un avance de alrededor de 30% en la implementación de ese modelo. No necesariamente por una deficiencia, sino porque toma tiempo. Muchos de los docentes que están aquí lo saben perfectamente. El tener las herramientas para hacer esto bien no es un curso no es un diplomado de una semana ni un curso de un día, es todo un proceso de capacitación. Pero creo que la pregunta es especialmente relevante porque si en el caso de media superior, que no es tan complicado o que tiene otras complejidades con respecto a la básica, ha tomado 4 años un avance de 30%, creo que hay que tener las expectativas muy claras en el caso de la reforma educativa que va a la educación básica, la reforma reciente. Incluso teniendo muchos elementos muy positivos esa reforma, no hay manera que de la noche a la mañana tengamos hoy la educación de antes y mañana una del siglo XXI. Va a tomar tiempo, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. Países como Corea, como Taiwán, que hoy están mucho más adelante de nosotros, lo que hicieron precisamente fue decir, bueno, vamos a convertir eso en una prioridad nacional y en una política de Estado, y les tomó 15 años darle la vuelta al sistema educativo. Incluso si hoy tuviéramos ya la mejor educación del mundo, aunque la tuviéramos hoy, eso no nos va a solucionar el problema que vimos, porque ya tenemos jóvenes en bachillerato o de 15 años que pues se van a beneficiar 3 años de ese modelo. Para que realmente ese modelo tenga sus impactos, es para que los niños que están y niñas que están entrando hoy a primaria estén expuestos a ese nuevo modelo, y vamos a ver en 12 años, cuando salgan de la media superior, el resultado. Entonces, toma tiempo, sí hay que hacer las transformaciones, y yo creo que en el caso de la reforma educativa, ahora es el momento para empezar a plantear ya no nada más las condiciones laborales, sino el modelo, pero aún cuando se hagan esos cambios, vamos a tener que esperar como país, seguir invirtiendo, seguir haciendo, implementando por muchos años hasta lograr ver una transformación. Complemento brevemente, ahí están unas iniciativas de cambio y están en proceso y se están implementando con un grado de avance. Yo comparto lo que le digo a los maestros en muchas reuniones de capacitación en la República: el cambio, queridos maestros, está en el aula. No tenemos que esperar que venga la reforma mágica de Júpiter o de Saturno, o que venga la votación en el Congreso, porque generalmente esos procesos tardan mucho más tiempo. El cambio está en el maestro que se atreve a hacer las cosas diferentes, que se atreve a incorporar la tecnología, que se sienta en círculo con sus maestros, que cambia los sistemas y los métodos de evaluación y se olvida de los exámenes de memoria y de la repetición. El maestro que se atreve a hacer eso está siendo un pionero y un visionario en un camino de transformación que va a tardar 10, 15 años o más tiempo. Allá, por favor. Sí, buenos días. Mi nombre es Jaime Hernández, vengo del CONALEP Naucalpan 1 y mi pregunta es la siguiente. ¿Existe ya un programa para otorgar los estímulos a las escuelas de nivel medio superior, o solamente se tiene pensado en hacer ese otorgamiento de acuerdo a su rendimiento de cada plantel? Pero el doctor ya no es funcionario, ya no le puede decir eso, ya no es autoridad. Sí se lo sabe, pero no es autoridad, porque ya no los firmas tú, doctor. No, pero la pregunta es interesante por un factor, y es que creo que lo que sigue estando ausente en México es que las escuelas tengan muy clara su misión. No es nada más atender a los niños y que estén ahí, sino que tengan muy claro qué es lo que van a desarrollar los niños y las niñas en el tiempo que van a estar en esa escuela, y que los recursos estén alineados a darle a la escuela las herramientas para que puedan lograr sus objetivos, y cuando los logren también darles estímulos e incentivos. Eso creo que todavía estamos muy lejos y es una parte fundamental para transformar la educación. Le pido le agradezcamos con un fuerte aplauso al doctor Miguel Sekel y su presencia. Te hacemos entrega, doctor, de un muy sencillo reconocimiento que clase 2014 en la persona y la autoridad de Marinela Servige te hace entrega. Un aplauso al doctor Sekel y señoras y señores.